Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Este es un video de prácticas para el examen de admisión de la UCR o el TEC. Yo soy Jesús Sánchez Guevara, soy profesor de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Matemáticas. Entonces vamos a pasar a la presentación donde están los ejercicios que vamos a trabajar hoy. Entonces recordemos un poquito la dinámica de estas clases. Eh, lo que se hace es, trabajamos alrededor de un tema y yo presento 7 ejercicios, de los cuales son 5 de razonamiento matemático y 2 de razonamiento verbal. En este caso, los 5 de razonamiento matemático son variados, son de temas variados, no es como los otros, donde uno dice, bueno, estos son de álgebra, estos son de geometría. Bueno, vamos a ver ahorita los enunciados. La sugerencia para poder trabajar con estas clases es, bueno, cada vez que aparezca un ejercicio, poner pausa al video, tratar de hacerlo, identificar las cosas que no entiende y luego ver la explicación. ¿Ok? También la otra cosa es que pueden ver el video como en una velocidad más alta, en 1.5 por ejemplo, para que se les haga más breve, ¿verdad? Y, y bueno, vamos a ir con el primer ejercicio y sería el siguiente. ¿Ok? Entonces, tenemos la siguiente situación. Estamos viajando en avión, ¿ok? Vamos de Costa Rica a Portugal. Y bueno, pero limitémonos a los datos que vienen en el enunciado. Dice que Carlos salió de Costa Rica para Portugal y se fue a las 4 de la mañana de Costa Rica y llegó a las 4 de la mañana de Portugal del día siguiente, ¿ok? Ahora, dice que si se sabe que en Portugal hay 6 horas adelantadas, se quiere saber cuánto duró el viaje, ¿ok? Entonces hay que hacerlo con cuidado. No se puede decir que duró 24 horas porque vamos de 4 de la mañana a 4 de la mañana porque hay eh, no estaban a la misma hora los dos países. Entonces, como hay una diferencia de horas, eh, hay una diferencia de 6 horas, entonces en vez de 24 serían 18, ¿ok? Porque hay una diferencia de 6 horas. Entonces, esa sería la respuesta, ¿verdad? De hecho, 18, estamos 24, de 4 de la mañana a 4 de la mañana hay 24 horas, y si hay una diferencia de 6 horas, entonces quiere decir que se duró 6 horas menos, entonces ya está, sería la respuesta D. Ahora, uno dice, bueno, tal vez no comprendí eso, pero vamos a hacerlo de otra manera, ¿ok? Con más detalle. Entonces, siempre cuando uno está analizando un problema, siempre, a menos de que lo comprenda muy rápido, siempre es aconsejable hacerse un esquemita de la situación. Entonces, el avión sale a las 4 de la mañana, hora Costa Rica. En Portugal hay 6 horas adelante, 6 horas. Entonces, a la hora que sale el avión de Costa Rica, vamos a hacer un avión aquí. A la hora que sale el avión de Costa Rica, en ese mismo momento, en Portugal, si son las 4 de la mañana en Costa Rica, más 6 horas, porque dice que hay más 6 horas. Entonces, en ese mismo momento en Portugal, son 4 más 6, 10 de la mañana. Y dice que, bueno, el bichillo, el avión siguió viajando, ¿verdad? Y llegó a las 4 de la mañana del día siguiente en Portugal. Entonces, el día en que salió son las 10, que son las 4 de la mañana. Llegó hasta medianoche, llegó la medianoche. Medianoche las 0 horas o las 24 horas, vamos a poner las 24 horas. Y según la hora de Portugal, llegó a las 4 de la mañana. ¿Ven?
Pero este esquema es sobre las horas de Portugal, donde yo estoy haciendo coincidir la hora de salida con la hora de Portugal en ese momento. ¿Ven? Y aquí cuando ya paso por la medianoche, entonces, bueno, ya paso de día. Ahora, de 10 de la mañana para llegar de 10 a 24 hay 14 horas. ¿Cómo se sabe eso? Por aquello. Si estamos en 10 y quiero ver cuánto falta para llegar a 24, lo único que hago es restar 24 menos 10. Esto da 14. Ahora, de las 24 horas, medianoche. Medianoche también se le dice las 0 horas, ¿verdad? Entonces, de las 0 a las 4 hay 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. 4 horas. De aquí a aquí hay 4 horas. Entonces, de la medianoche a las 4 son 4 horas. Y en total, como en el problema nos preguntan la duración del viaje, y tenemos 14 horas más 4 serían 18 horas. ¿Ok? De nuevo, ¿cómo hacemos el razonamiento para saber? Se dice que sale a las 4 de la mañana de Costa Rica y llega a las 4 de la mañana del día siguiente en Portugal. Entonces, esto es la parte en Portugal y esta es la parte en Costa Rica. Ahora, dice, la diferencia es 6 horas adelante en Portugal. Entonces, si a las 4 de la mañana que yo salgo de Costa Rica, la hora en Portugal en ese momento son las 10. Entonces es como si yo saliera a las 10 de la mañana en Portugal. Y me dice que yo llego a las 4 de la mañana en Portugal. Entonces de 10 de la mañana a Portugal a 4 de la mañana, de 10 a medianoche son 14. Más de medianoche a 4 de la mañana son 4. En total son 18 horas. Bueno, ese es el razonamiento. Y bueno, en total sería la opción de, como habíamos dicho antes. Vamos con el siguiente. Ahora, este también es bonito. Tenemos una botella que tiene un agujero. Y dice que cada hora se pierde la mitad del volumen del contenido a esa hora. ¿Eso qué significa? Vamos a siempre a tratar de comprender ¿cómo se dice? Las afirmaciones, ¿verdad? Que se hacen sobre un problema. Para hacer eso, bueno, mientras está practicando, ¿verdad? Tal vez no en el examen así. Entonces, cuando uno esté practicando, uno se toma el tiempo para hacer esquemas y todo para comprender bien las preguntas. Recordemos que muchas de estas preguntas, bueno, uno aprende técnicas cada vez que hace una, entonces hacer esas visualizaciones les ayudan a preguntas nuevas que tal vez, como ya antes hicieron una visualización correcta, entonces ya no lo tienen que volver a hacer si ven otra pregunta similar, entonces les ahorra tiempo y pueden ir más rápido. Pero bueno, entonces tenemos una botella que dice que, bueno, tiene un hueco, bueno, y que pierde cada hora la mitad de lo que tiene a inicio de esa hora. La mitad de lo que pierde al inicio de esa hora. ¿Qué quiere decir eso? Uno dice, bueno, para interpretar palabras uno se da ejemplos. Digamos que fueran las 3 de la tarde y que en la botella haya medio litro. Entonces, a las 4 va a haber lo que había, la mitad de lo que había. Entonces, va a haber 250 mililitros. Si yo hubiera empezado con, qué sé yo, con
que 200 mililitros. Al final de la hora tendría 100. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí lo que están diciendo es que se inicia con 600 y se quiere saber cuánto hay al cabo de 4 horas. Entonces, con cuidado, uno le dice, bueno, acá, al cabo de 4 horas, cada hora pierde la mitad. Entonces, empezamos con 600. Entonces, en una hora, la mitad, se le quita la mitad, 300. Al cabo de la segunda hora, se le quita la mitad de lo que se tenía. La mitad de 300 es 150, le quito 150 y me quedan 150. Al cabo de la tercera hora, le quito la mitad de 150 es de 75. Eso se puede sacar así por aquello. Estos son un poquillo obvios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si quieren sacar la mitad de 150 rápido, entonces uno tiene que apoyarse en números que ya conozca. Entonces, uno puede ver 150 es 140 más 10. Entonces la mitad de 150 es la mitad de este y más la mitad de este. La mitad de 140 es 70 y la mitad de 10 es 5. Entonces esto da 75. Bueno, a mí me funciona con ese. También puede funcionar con otra combinación. Por ejemplo, que tal vez ustedes se sientan más cómodos en decir, bueno, 150 es 100 más 50. La mitad de esto es la mitad de 100 más la mitad de 50. La mitad de 100 es 50 y la mitad de 50 es 25. Entonces, 50 y 25 son 75. Ok. Ahora, falta una hora más aquí. 4. Al final de 4 horas es la mitad de 75. Vamos a tener decimales. Entonces, vamos a hacerlo aquí. La mitad de 75. ¿Cuánto da eso en decimales? Es que se acuerdan cómo hacer la división con decimales. Bueno, vamos a recordar eso un poquito. Tal vez ustedes la aprendieron diferente, pero bueno, los procedimientos son similares. Esto es dividido entre 2. La mitad es dividir entre 2. Entonces, ¿cuántas veces cabe 2 en 7? Cabe 3 veces. 3 por 2, 6. Se resta. De 6 a 7 da 1. Bajo el 15. 2 cabe 7 veces en 15, sobra 1. Y ya 2 no cabe en 1. Entonces, como 2 no cabe en el resto, entonces se pone una coma. Y cuando se pone una coma, se le pone un 0 aquí. ¿Cuántas veces cabe 2 en 2? 2 en 10. Cabe 5 veces. Y 2 por 5, 10. Se resta ya 0. Entonces el resultado es 3,7. 37,5 mililitros. Ok, entonces al cabo de 4 horas da eso. Y tenemos entonces que la opción correcta debería ser la B. Ahí está, 37,5. Y respuesta, la B. Ahora, ¿qué pasa si voy a hacer una variación en este ejercicio? ¿Ok? Voy a hacer otro ejercicio, pero con una situación, vamos a ver, más fácil. Eh, ajá, ok, con esta variación. Vamos a ver si sale así. Entonces, igual, la botella, variación. Voy a hacerlo así, la variación va a ser eso. Pierde, en la otra, pierde una tercera parte del volumen al inicio de la hora. Así. Una tercera parte al inicio de la hora. Me dice, ok, una tercera parte. Solamente la tercera parte es dividir entre 3. Para sacar la tercera parte, ¿cómo saco la tercera parte de algo? Vamos a ver, tercera parte de algo. Ok, para recordar eso,
Entonces, esto sería la tercera parte, es dividir entre 3. La tercera parte de 300 es 100. La tercera parte de 3 es 1. La tercera parte de 9 es 3. 9 dividido entre 3. La tercera parte de 12 es 4. ¿Ok? Pero ojo, pierde la tercera parte. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si el inicio tiene 300, al cabo de una hora, pierde 100. Entonces, queda lo que había menos lo que pierde, mililitros. Y esto sería 200. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, si inicia con, hagámoslo así, inicia con 900 mililitros, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda al final de una hora? Al final de 2 horas. ¿Ok? Vean que es una variación al ejercicio, pero esta variación es un poquito más complicada. O sea, tiene una dificultad extra. Entonces, 900 mililitros al cabo de una hora. Entonces, pierde la tercera parte. La tercera parte de 900 es 900 entre 3 da 300. Y entonces, si pierde eso, quedan 900 menos 300, 600 mililitros. Y al cabo de otra hora más, pierde la tercera parte de lo que hay. La tercera parte de 600 es 200. Y entonces queda 600 menos lo que pierde. Y esto da 400. Entonces en la botella, al final de 2 horas, pasó de 900 a 400. ¿Ven? Ahí queda el ejercicio. Entonces, vamos con el tercero. Dice, este lo vamos a hacer aquí. Tenemos una empresa donde tiene 84 empleados y hace grupos de 7 personas. En cada grupo hay más mujeres que hombres. Y ahora hay que ver ciertas condiciones con respecto al número de hombres y el número de mujeres que se pueden deducir de esa información. Entonces, si yo tengo 84 empleados y quiero hacer grupos de 7 personas, ¿cuántos grupos hay? ¿Cuántos grupos? Esa información no me la dan, pero la puedo deducir. Me dicen, tengo 84, hacen grupos de 7, y quiero saber cuántos grupos hicieron. Y ahí divido 84 entre 7, porque tengo que ver cuántos grupos cuántas veces cabe 7 en 84. Es decir, cuántos grupos de 7 son posibles con 84 personas. Entonces, hacemos la división, 84 entre 7. Voy a repasar la división manual. Disculpen, si ya lo ven, ¿cuánto da? Perfecto. Pueden hacerlo así, de hecho. Uno dice, bueno, yo me sé las 7 hasta la tabla yo me sé la tabla de 7 hasta el 10. Y el 10 da 70, pero de 70 a 84 son 14. Entonces, 70 más 14. Entonces, 70 entre 7, eso se puede hacer así, ¿verdad? Mentalmente, ¿verdad? Yo hago todo el detalle aquí. 70 entre 7, bueno, cabe 10 veces. Y 14
7 cabe 2 veces en 14. Entonces me da un total de 12 grupos. 12 grupos. Ven, hicieron 12 grupos de 7 personas. Por aquello, la división así normal a mano sería en 7. ¿Cuántas veces cabe 7 en 8? Cabe una vez. Se resta. Bueno, 1 por 7, 7 se resta. Queda 1. Bajo el 4, 14. 7 cabe en 14 2 veces. Y no sobra absolutamente nada. Y la respuesta sería 2. Ahora, me dice, ok, tengo 12 grupos. Y en cada grupo hay más mujeres que hombres. Ahora, aquí viene otro razonamiento. Si tenemos, imagínense los grupos. Entonces los grupos tienen 7 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si en cada grupo hay más mujeres que hombres, ¿cuál es el mínimo de mujeres por cada grupo? ¿Cuál es el mínimo? Para que siempre haya más mujeres que hombres. Y tiene que ser más de la mitad. ¿Cuál es la mitad de 7? La mitad de 7, vean que es, aquí hay 3, aquí hay 3. Entonces no hay exactamente una mitad. Entonces tiene que haber al menos 4 para que sea más que hombres. O sea, si hubieran, tienen que haber al menos 4 mujeres por grupo para que sean más que hombres. Si hubieran 3, serían 4 hombres, lo cual no puede pasar. Entonces hay más de 4 mujeres por grupo. Hay al menos 4 mujeres por grupo. ¿Ok? Voy a pasar a la pizarra. Acuérdense de todo esto. Entonces tenemos 12 grupos. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues para que sea siempre mayoría mujeres, tiene que haber al menos 4 mujeres. Pueden haber más, pero no puede haber menos de 4 mujeres. Si hubieran 3, habrían 4 hombres y sería mayoría. Y el problema dice que en todos hay más mujeres. Entonces, de nuevo, hay al menos 4 mujeres por grupo. Entonces, si son 12 grupos y hay 4 mujeres por grupo, quiere decir que al menos hay al menos 4 mujeres por grupo, entonces sería 4 por 12. Entonces, es decir, se imaginan los 12 grupos así como en fila, en cada uno hay 4, al menos 4, 4, 4, 4, 4, 4. ¿Cuántas veces 4? 12 veces. Entonces se escribe 4 veces 12, 4 por 12. Y 4 por 12, bueno, se hace la multiplicación, se puede hacer por partes, 12 es 10, 10 más 2, entonces 10 por 4, 40. 4 por 2, 8. 48, bueno, se dijo solito, ¿verdad? 48. Entonces tendríamos, ¿cómo se dice? Mínimo, al menos 48 mujeres. Pero si hay al menos 4 mujeres por grupo, hay máximo 3 hombres por grupo. Ok, es el complemento. Entonces, si hay máximo 3 hombres por grupo, hay 3 por 12 máximo cantidad de hombres. Hay máximo 3 porque hay a lo más 3 por grupo y hay 12 grupos, entonces sería 3 por 12. Ahora sí, 3 por 12, podemos hacer el mismo razonamiento. 3 por 10 da 30, 3 por 2, 6, 30 más 6, 36 hombres. Ese es el máximo de hombres.
Entonces, con esa información podemos ir a ver las respuestas. Pues las respuestas dicen, es imposible que haya 48 mujeres. No, no es imposible. Nos dio que el número mínimo de mujeres es 48. Entonces, si hay exactamente 4 mujeres por grupo, entonces ya está, habría 48 mujeres. Que hayan 24 hombres, sería, no es posible, no sé, vamos. Si hay 48, vamos a hacerlo aquí. Hay, vamos a ponerlo aquí. Total, el total son 84. ¿Ok? Entonces, mínimo de mujeres es 40, 48, era. Yo había dicho 48, perdón. Vamos a revisar nada más el mínimo de mujeres. Sí, 48. Y entonces el total es, perdón, total 84. Mínimo mujeres 48. Entonces el máximo de hombres sería, si hubieran 48, se restan nada más. El complemento de esto sería nada más hacer la resta. 84 menos 48. Y eso se puede hacer así. Tengo que quitarle 84, 48, pero se lo puedo quitar por partes. Le puedo quitar 40. Entonces, 84 menos 40 sería 44. Y aún tengo que quitarle 8. Y puedo quitarle 4 primero. Y luego les quito los otros 4. Entonces, con 48 mujeres hay máximo 36 hombres. ¿Ven? Entonces, si hay un caso de 36 hombres máximo, quiere decir que hayan 24 hombres es viable también. Entonces, sí es posible. Esta sí es posible, esta sí es posible. Es que es posible que hayan 36 hombres, sí, porque es el máximo de hombres posible. Es que hay más de 60 mujeres. ¿Puede haber más de 60 mujeres? Sí, porque el mínimo es 48. Entonces puede haber un caso donde haya 60. Es que puede haber más de 40. Bueno, ya con este, uno dice, bueno, sí puede pasar, sí puede pasar, sí puede pasar, sí puede pasar. Entonces tiene que ser la última. Pero vean que dice, es que podrían haber más de 40 hombres. No, porque el máximo total es 36. Y ya está. Entonces, ahí está la opción. Eh, Vamos con el cuarto ejercicio. Ahora, en este tenemos, bueno, una carrera y aquí hay varios detalles. Igual hay que ver cuál opción no se cumple. Entonces, bueno, analizar nada más. Como se va a hablar de Gabriela, Elena, Ignacio y Susana, vean que todos empiezan con una letra diferente. Vamos a tratar de hacerlo aquí. Entonces a Gabriel le podemos poner con una G, a Elena con una E, a Ignacio con una I y a Susana con una S. Y estaba hablando de una carrera, quién llegó primero, quién llegó luego. Entonces, nos da ciertas cosas que sucedieron. La primera es que Gabriel llegó a la meta antes que Susana. Entonces uno se lo puede imaginar así. Aquí está primero Gabriel y luego llegó Susana. Ahora, para este, Elena llegó antes que Ignacio, entonces. Elena, uno la puedo poner aquí, Ignacio. Ven, son esquemas gráficos para visualizar mejor. Dice, Gabriel llegó a la meta antes que Ignacio. Gabriel va de primero y luego va Ignacio. Y eso es todo lo que se sabe. Con eso yo no puedo concluir quién llegó primero y quién llegó segundo exactamente y así. Pero porque hay varias opciones, hay varias posibilidades con esas combinaciones.
con esas condiciones. Ahí, no es concluyente saber exactamente quién va primero, quién va de segundo, quién va de tercero, quién va de cuarto. Pero se puede hacer ciertas cosas, se pueden descartar ciertas cosas. Ahora dice, ¿qué cosa no es posible? Pues vamos a repasar de nuevo. Lo que dice la primera es que siempre Susana va antes de Gabriel. Siempre Ignacio va antes de Elena. Y siempre Ignacio va antes de Gabriel. ¿Ok? Entonces, ¿es que puede pasar que Elena llegara de segunda? Vamos a ver. Hagamos la situación. Eso es, uno fabrica el caso donde se pueda dar. ¿Ok? Elena llegando de segunda. Entonces, uno se pone así. Elena, aquí va el primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, Elena llegó de segunda. Tiene que pasar que se cumplan las cosas que están aquí. Entonces, dice que Elena está adelante de I. Y G está adelante de G. G está delante de I. Pues podemos poner ahí de final. Puedo poner cualquiera que me sirva. ¿Ven? Entonces, si lo pongo así, entonces I está antes de E. Está perfecto. Ahora, I tiene que estar antes de G. Entonces, G puede estar aquí. Y S tiene que estar antes de G. Entonces, esa combinación cumple con esto. S está antes de G, I está antes de E, I está antes de G. Se cumple. Entonces, esta sí es posible. Por lo tanto, esa no es. ¿Ok? Porque dice cuál no es posible. Ahora vamos con esta otra. Susana llegara de tercera. ¿Qué pasa? Susana llegando de tercera. De nuevo, volvemos a hacer el mismo esquema. 1, 2, 3, 4. Susana de tercera. Entonces, Susana tiene que estar antes de Gabriel. Y nada más. Y vean que en este, lo único que tendría que pasar es que Susana tiene que, bueno, tiene que cumplir con todo lo demás, pero tiene que estar de tercera. Pero ya hicimos esto. No más, voy a borrarlo. No, este es este mismo caso. ¿Ven? Último Ignacio, luego Susana, segundo, segunda Elena y primero Gabriel. Es en ese queda Susana de tercera y se cumple. Entonces esta sí se cumple también. ¿Ven? Ahora, es que sería posible que Gabriel llegara de tercero. Hay 4 personas. Y en la condición dice que Gabriel ya está delante de 2. ¿Ven? Gabriel está delante de ese y delante de I. Por lo tanto, si hay 4 y Gabriel ya está adelante de 2, solamente puede llegar o de primero o de segundo. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Gabriel ya está adelante de 2 personas, entonces, y son 4, entonces solo no puede quedar antes de esas 2 personas, entonces tiene que quedar mínimo, tiene que haber llegado primero que ellas, pero solo queda otra parte de esas 2, entonces o llega de segundo o llega de primero. Entonces esta no es posible. Y ya está, esta sería. ¿Ok? Con el mismo razonamiento, podemos, ahora uno dice, bueno, yo voy a terminar de comentar estas 2 para que vean que estas sí son posibles. Dice, Ignacio llegará de tercero a la meta, si es posible. ¿Por qué? Bueno, lo ponemos ahí y tratamos de construir. Ignacio de segundo. Y vean que solo Ignacio tiene que estar antes de G y de E, y entonces, y la posición de G y E no importa, entonces puede estar antes de G y E puede ir de primero, no pasa nada, ¿ven? Y está detrás de E y está delante de G, como aquí, ¿está bien? Y lo único que tiene que cumplirse es que S tiene que estar antes de G y ese entonces se podría poner aquí. ¿Ven? Entonces esta sí puede pasar. Susana llegara a la meta de segundo. Es que podría pasar que Susana llegara a la meta de segundo. De segundo. También. Entonces ponemos así. Ponemos a Susana de segunda y dice, Susana tiene que estar antes de G. Entonces, dice, pone G ahí. Y G tiene que estar por encima de I y antes de E. Entonces, I tiene que estar aquí. Y así para que se cumpla. Y aquí está.
Entonces, Susana de segunda sí puede pasar. Y este no, entonces sería la respuesta la C. Ok, entonces ahí está, la C. Ahora vamos con este otro. Este también es fácil. Voy a hacerlo en la pizarra. Pero vamos a leerlo. Dice, bueno, abrazadas es cuando están nadando, dice que están nadando, entonces hace la abrazada, entonces por cada abrazada alguien se avanza, ¿verdad? Entonces estaba hablando de Luis y Natalia. Dice, la distancia recorrida por Luis en 2 brazadas es la misma que la que recorre la otra muchacha, Natalia, con 3. Eso es como dar pasos, tal vez lo análogo tal vez es dar pasos. Hay personas que tienen una zancada de paso más grande que otras, porque tal vez uno es más pequeñito que otro. Entonces, en este caso es Natalia la que tiene que dar 3 brazadas para avanzar, lo mismo que Luis en 2 brazadas. ¿Ok? Si les queda complicado imaginárselo así, piénselo de nuevo en pasos. Natalia da 3 pasos eh, por cada dos de Luis. O sea, recorren la misma distancia, nada más que Luis da, da 2 y Natalia 3. O sea, si están de aquí a aquí, entonces Luis tiene que hacer una brazada, 2 brazadas y Natalia viene a hacer una, da 3 pasos, da 3 brazadas. ¿Ok? Y ahora dice que Luis dura 1 segundo por brazada. Entonces, si da 2 en total, si duras 1.5 por brazada, entonces para cubrir 2, dura 3 segundos, ¿cierto? Y por cada una 1.5 en total da la suma que da 3. Ahora, Natalia dice que por cada brazada dura 1 segundo. Entonces, cuando da 3 brazadas, dura 3 segundos. Entonces, ahí está el razonamiento. ¿Cómo se dice? Luis recorre la misma distancia que Natalia en 2 y Natalia en 3. Pero a pesar de que Luis da menos, Luis dura más. Entonces, esa distancia la recorre en 3 segundos. Y Natalia da más, pero la recorre también en 3 segundos. Entonces, la conclusión es que si están recorriendo la misma distancia al mismo tiempo, con certeza empatar. Ese es el detalle. Y sería la opción C. Vamos a ver. Ahí está la opción C. Ok. Entonces, a ver si vamos aquí. Ujú. Y vamos con la siguiente. En estas dos últimas son de razonamiento verbal, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo. Dice que, bueno, los esquimales dicen que viven en regiones críticas de Norteamérica y pues, Siberia. Bueno, al sur, al norte, perdón. Y dice, en Canadá, Canadá está al norte, dice, se definen ellos mismos como Inuit. Con esa palabra, se definen como Inuit. Esa palabra significa el pueblo, se definen a sí mismos como Inuit, que significa el pueblo. Punto. Está ahí. Ahora, es decir, que no se llaman esquimales. A ellos no se llaman a sí mismos esquimales, sino se llaman Inuit. Ahora, dice, pero esquimales es el término que se usa para nombrarlos. Y dice, ya que esquimal parece ser un término. Ven, hablan del término esquimal de origen algonquino. Bueno, el algonquino no hay necesidad de ir a buscar en el diccionario esa palabra, ahí lo explica.
dice, es un idioma de las tribus, un idioma de otra gente. ¿Qué significa devoradores de carne cruda? ¿Ok? Entonces, tenemos que los esquimales vienen y se llaman a sí mismos Inuit. Ellos se identifican como Inuit, ellos mismos. Y por afuera, lo que dice el término esquimal, o sea, les empezaron a llamar los esquimales, viene otra gente y les dice, estos son, ellos los vamos a llamar esquimales. ¿Ok? Eso es. Hay un grupo de personas que ellos se hacen llamar Inuit y lo que dicen es que eh, el término esquimal viene de una referencia de gente que está por fuera de ellos, que los llamaba así. Y bueno, y eso significa devoradores de carne. Ahora, vamos a ver las opciones. Necesitamos una con certeza. Y eso es esta es un poquillo complicada. Dice, los inuit son carnívoros. Los inuit son estos, los esquimales. Uno dice, parece que sí, porque les decían devoradores de carne cruda. Pero uno no podría estar totalmente seguro porque dice, o sea, todos, ¿ya? Y además que este devorador de carne cruda es un término que lo que dice el texto es que está nombrado por gente que está por fuera de ellos, ¿ok? Entonces puede ser que sea algo subjetivo, ellos crean que tal vez no todos comen carne. Entonces, esto está más o menos, ¿ok? Está como, ¿ok? No, sí, no, porque no dice, bueno, puede ser que los otros que los decían esquimales hayan visto que comían carne, pero tal vez no, o sea, se lo imaginaron, qué sé yo. Dice, esquimal es una palabra inuit. No, esta definitivamente no, no es posible afirmar eso con certeza porque dice que es de origen, de otro origen, ¿ok? Ahora, dice, inuit y esquimal son palabras opuestas. Eso tampoco es cierto porque se están refiriendo al mismo grupo de personas. Inuit se refiere, es un término donde dice que ellos mismos se refieren a ellos como sí, como Inuit. Y esquimal es otra gente que los está nombrando, que supuestamente los están nombrando de esa manera. Ahora, algunos esquimales se identifican con la palabra Inuit. Es que podría ser eso cierto, con certeza, ojo. Sí, porque aquí dice, se definen en Canadá, o sea, en Canadá. Hay en Norteamérica y en Siberia. Siberia está como por allá, por otro lado, ¿verdad? Por Rusia y esos lados. ¿Ok? Entonces, ustedes ven el globo así, aquí está Norteamérica, aquí está Europa y aquí está Rusia y todo esto. Entonces, estas regiones son todas estas regiones de aquí del norte. Entonces, hay una parte que está en Canadá, Canadá está como por aquí. Entonces, aquí dice, en Canadá se definen como Inuit, no aquí en Siberia, dice que en Canadá, aquí en Canadá. Entonces, de ahí hay una parte que sí, que se dice Inuit, entonces se identifican con la palabra Inuit. Entonces, sí, de ahí hay algunos que sí, sí, así es, aquí es lo que dice aquí, en Canadá se define, entonces, en Canadá son algunos, entonces ahí está. Creo que está claro. Ahora, los Inuit, la última, vamos a descartar. Para mí esta es con certeza. Va directo, ahí dice. No estoy diciendo, por ejemplo, esta no sería tan certera para mí porque es algo que están diciendo gente por afuera. Y aquí dice, los Inuit se asumen como comedores de carne cruda. Los Inuit son una parte y el término esquimal se está refiriendo a todos.
Ok, entonces, no, es lo mismo con lo de carnívoros. Estamos asumiendo para todos, entonces, para estos, perdón, para estos en particular, y el término esquimal se refiere a todos, entonces puede ser, ese es el argumento. Los esquimales son, tenían toda esta gente que vive ahí, y a los inuits se les dice así. Y el término esquimal se les dice como, ¿cómo es? Devoradores de carne cruda, pero puede ser que sea de otra gente a otra gente que está en otro lado, no precisamente a los inuit, ¿ok? Porque son varios, ¿sí? No necesariamente era a los inuit que le estaban diciendo esquimales, ¿verdad? Entonces, o sea, puede ser que sí, pero no está claro y no está con certeza. Ese es el detalle. Entonces, entre esta y esta que parecen viables, esta es la definitivamente que tiene más bases para yo poder afirmar eso a partir del texto. Ojo, ¿verdad? Si yo conozco algo de historia de los esquimales y así, uno dice, "Sí, pero esta gente sí, sí, solo comía carne cruda", y sí, claro, se asume como verdad, sí, está bien, pero acuérdense que hay que limitarse al texto. Entonces, de aquí no tengo más que lo que estoy leyendo. Y esa es la clave de estas preguntas, para poder descartar cosas que están más o menos y cosas que son certeras. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Voy a borrar acá. Y ahí está la opción D. Vamos con la última. Esta también es interesante. Entonces, bueno, léanlo con atención, por favor, y ya la vamos a razonar. Entonces, vamos a ver. Dice, algunos magos, o sea, toque para. Dice, algunos magos afirman que cuando visitan un bosque o desierto, están los magos, están visitando el bosque, desierto, son capaces de ver y sentir el silencio. Ok, ok, por lo que sea. No es ok. Dice, ver y sentir el silencio, sentir y ver el silencio. Como si la ausencia de sonido, silencio, esa ausencia de sonido, tuviera alguna propiedad. ¿Por qué? Si yo puedo sentir o ver algo, es porque esa algo se está manifestando. Entonces, para que se manifieste, tiene que haber una propiedad que yo pueda sentir. Entonces, ellos dicen eso, pero dice, esas propiedades no están descubiertas por la ciencia, más allá del detalle meramente auditivo de la ausencia de sonido. Listo. Ahora, por otro lado, dice, ahora bien, también es posible encontrar personas que ni siquiera creen en la existencia de átomos, las ondas sonoras, ni de ningún otro tipo de cosas invisibles para el humano. O sea, los átomos, las ondas de sonido no se pueden ver, ¿sabes? No se pueden ver. Y dice que no creen en esas cosas invisibles, pero cuya percepción solamente puede darse a través de instrumentos tecnológicos especiales. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que sintetizar para poder comprender el sentido de este texto. Lo que dice es, vean uno dice, ok, los magos dicen sentir el silencio como si tuvieran una propiedad. Ok, entonces, como si hubiera algo que los permitiera sentir o ver el silencio. Y por otro lado, entonces, hay gente, estos, los magos, los magos son cierto tipo de gente que está diciendo que cree o que siente algo que no, que tiene propiedades que no se pueden medir por la ciencia.
Y por otro lado, dice también hay personas que no creen en cosas también invisibles, pero que sí se pueden medir con la ciencia. Entonces podemos ponerlo en dos frases. De nuevo, la primera es, esta se puede poner. Hay gente que cree en cosas invisibles que no se pueden medir. Y la otra, hay gente que cree, perdón, que no cree en cosas invisibles que sí se pueden medir. Ven el detalle entre las dos. Ese es el resumen de las dos. Entonces, hay gente que cree en cosas invisibles que no se pueden medir. Y la otra parte dice, hay gente que cree, disculpen la letra, ¿verdad? Yo creo que ahí lo escriben ustedes, que no cree, perdón, que no cree en cosas invisibles que sí se pueden medir. ¿Ok? Ojo, ¿verdad? De nuevo, este tipo de preguntas juegan mucho con palabras que uno conoce, situaciones que uno conoce, pero hay que limitarse al texto, ¿ok? Para poder sacar conclusiones. La primera, de nuevo, la primera dice que hay gente que cree y la otra dice que hay gente que no cree, pero hablan de lo mismo, de cosas invisibles. En la primera ahí dicen, hay gente que cree cosas invisibles, pero que no se pueden medir, o sea, y hay gente que no cree en cosas que son invisibles, pero que sí se pueden medir. ¿Ok? Esas son las dos ideas principales. Ahora vamos a ver con, con, eh, con esto. Hay una contradicción entre ciencia y imagen. No, o sea, no hay una contradicción. Ahí no hay ninguna contradicción. Eh, Dice magos, afirman, porque digamos, los magos, dice, aquí el texto dice que estos magos afirman creer en cosas invisibles que no se pueden ver, pero aquí no está diciendo, pero los magos también no creen, sí, no creen en estas otras cosas, ven. Esta otra gente que no cree en los átomos o en lo que sea, no necesariamente son los magos. Entonces, no hay contradicción. Ya. La gente que no cree en átomos puede ser que no sean magos. Entonces, esta, no, no lo dice el texto. Eliminado. La transición entre lo observable y lo invisible. La transición, no, estamos hablando de transición. No, no tiene nada que ver la transición. La desconfianza de la ciencia en cuanto a las percepciones de los magos. La desconfianza de la ciencia en cuanto a las... dice que como si la ausencia, porque ellos dicen, pueden ver el sonido, pero como si la ausencia tuviera alguna propiedad. Bueno, la desconfianza, no se habla de desconfianza, se habla de que no se ha descubierto tal vez lo que ellos han visto. El hecho de que no se haya descubierto no quiere decir que no se pueda, ya, simplemente que no se encontraba la forma de medir de lo que estaba hablando, o lo que está insistiendo. Entonces, esta no, está más o menos, pero no. La D, imposibilidad de percibir cosas muy pequeñas sin instrumentos. No, estamos hablando de cosas invisibles, ¿verdad? Y bueno, muy pequeñas pueden entenderse invisibles, pero no necesariamente. Y se plantea, no, o sea,
Es que muy pequeño es el sonido, el silencio, no necesariamente tiene que ser algo muy pequeño, ¿ven? Entonces, no, esta está más o menos, pero esta no, no estamos hablando de eso. Ahora, la E dice, un contraste con respecto a la confianza que tienen las personas sobre las cosas no visibles. Eso sí, porque vean que esas sí me parece con certeza, porque vean que en ambas se hablan de cosas invisibles. Por un lado, hay gente que cree en cosas invisibles que no se pueden medir. Y hay por otro lado gente que no cree en cosas invisibles que sí se pueden medir. Ven, es un contraste rarísimo. Y bueno, y pasa. Y eso es lo que dice el texto. Entonces hay un contraste. El contraste es blanco y negro cuando hay cosas opuestas o que como complementarias, ¿verdad? Bueno, opuestas, digamos que opuestas. Y entonces hay un contraste con respecto a la confianza que tienen las personas sobre las cosas no visibles. Sí, el contraste es ese. Por un lado hay gente que cree en cosas que no se pueden probar, o bueno, ver, y hay gente que no cree en cosas que sí. Entonces ahí está el contraste. Quedamos con la respuesta E. Esa es la definitiva. Las otras están más o menos, y esa es la mejor respuesta. Borro esto y verificamos que la respuesta es la E. Ahí está la E. Y bueno, eso sería todo. Recuerden que este es el lugar donde yo estoy sacando estos ejercicios. Siempre traten de estudiar sin distracciones, se los recuerdo. Traten de estar leyendo textos, no necesariamente novelas o así, novelas clásicas. Si no han leído, si no tienen si no, si antes no han estado leyendo libros o no tienen la costumbre, no se metan con clásicos de un solo tiro, ¿verdad? Porque se pueden frustrar. La recomendación es que se pongan a leer eh, artículos y así, de periódicos, etcétera, o Wikipedia, de cosas que a ustedes les interesan. Pueden empezar con cosas que a ustedes les interesan. Una serie, hay artículos muy buenos de Wikipedia que hablan toda la historia de una serie, y cosas interesantes. Entonces, el hecho de estar leyendo está muy bien. Luego, traten de estudiar siempre sin distractores, porque a veces alguien puede venir y decir, no, es que yo siento que no estoy comprendiendo, ve, pero, y uno dice, ¿cómo estás estudiando? Ve, yo tengo aquí el teléfono, tengo el tele prendido, tengo a estas personas hablándome a la par. Y claro, por supuesto es que no estás entendiendo nada porque estás en tu cabeza, tu cerebro o sea, hay que comprender también cómo aprende uno, cómo se concentra uno. Entonces, si uno está en un medio donde hay que estar pendiente de todo, y no, la concentración se les baja. ¿Sí? Entonces, tal vez ustedes sí puedan comprender, pero no están estudiando en condiciones, entonces uno cree que no está comprendiendo. ¿Ven? Porque está en una situación donde no es posible mostrar que sí hay concentración. Pero la recomendación es que si van a estudiar, háganlo con un teléfono apagado, en modo avión, mismo si está en silencio, no es recomendable porque al estar en silencio ustedes están pendientes igual de la notificación. Uno podría estar pendiente igual de la notificación. Pero cuando lo cortan, uno dice, bueno, definitivamente no hay forma de que si yo sepa o no hay, si hay notificaciones. Cosas así, tienen que controlar eso muy bien y para ir midiéndose cómo están comprendiendo. ¿Ok? Eso es más que todo en práctica. Estar en las mejores condiciones para uno entender bien en qué nivel está, qué le falta a uno hacer. La otra cosa importante es que estos exámenes, uno dice, pero no, hombre, es que ya a mí me cuesta y siento que me va a ir mal porque yo leo y no entiendo bien, pero tal vez uno no entiende porque no está acostumbrado a la pregunta, entonces por eso hay que estudiarlas, ¿ya? Mucha gente que la bien es porque ya conoce la estructura de las preguntas, entonces la mejor forma es cada pregunta que uno no comprende, estudiar bien la solución, comprender la necesidad, si ya la entiendo, entonces puedo hacerla. Puedo comprender el razonamiento, no es el mecanismo, si no hay que aprender las cosas, si pasa esto, tengo que sumar así, no, es comprender el razonamiento, eso es lo que estoy tratando de explicarles en todo esto,
y adaptarse a esa forma de pensar, ¿verdad? Para poder eh, hacer cada vez mejor los ejercicios. De nuevo, la práctica es la clave. La clave es acostumbrarse a los ejercicios, una y otra y otra y otra y otra. Y bueno, tienen, así sería. Hay muchas fuentes de prácticas, los que en internet, examen de admisión. Entonces ahí muchas universidades tienen exámenes de admisión, entonces, ¿y por qué no ponerse a hacer solucionarios de otras universidades que uno encuentra ahí a lo largo de América Latina? Y así, ahí deben haber muchas cosas, en español o en inglés, en todos los idiomas hay exámenes de admisión, entonces uno puede ir tanteando. Claro, siempre primero haciendo las prácticas que facilitan primero el TEC y la UCR para uno tener una idea de eh, cuando uno está buscando nuevas prácticas, porque si uno se pone a hacer prácticas que tal, de otros lugares y tal vez preguntan otras cosas más técnicas y uno tal vez está gastando tiempo y se está frustrando, ¿verdad? Además. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y que estudien bastante bien.